Buenas tardes, mi nombre es Giovanni y actualmente soy estudiante de la licenciatura en Derecho del Instituto Universitario del Estado de México. Curso el sexto semestre. Y bueno, para empezar yo les hablaré del procedimiento de violencia familiar establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, considerado como uno de los procedimientos especiales. Empezaré hablando de un contexto particular a lo que refiere la violencia familiar y después poder pasar al procedimiento. Para empezar, ¿qué es la violencia familiar? ¿Es un acto de poder u omisión intencional recurrente o cíclico para poder controlar o agredir física, verbal, psicológica o inclusive sexualmente a cualquier miembro del núcleo familiar? Recordemos que la violencia familiar se genera en un espacio de reproducción de esquemas jerárquicos y familiares, el cual se dirige a quien se considera supuestamente débil o que tiene una condición subordinada, y está justificada y avalada por la mayoría de las culturas del mundo. Los tipos más comunes de violencia en el ámbito familiar son sexual, física, patrimonial, verbal y la psicoemocional. Ahora, explicaré el procedimiento de violencia familiar que abarca desde el artículo 2.345 al 2.349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Como primer punto, se refiere que las partes de un conflicto de la violencia familiar podrán resolver sus diferencias mediante este procedimiento que acabo de mencionar en este mismo artículo. En este caso de violencia familiar, quedan prohibidos los procedimientos de conciliación y mediación para su resolución. Como segundo punto, se llevará a cabo de manera sumaria, sin omitir todos los elementos de convicción necesarios para resolver la controversia. Como tercer punto, tratándose de niñas, niños y adolescentes, e incapaces y adultos mayores con edad de 60 años, deberán de ser escuchados y tomados en cuenta, considerando su edad, grado y madurez junto con la capacidad. ¿Cómo es este procedimiento? Se iniciará por un escrito y el Poder Judicial del Estado instrumentará un formato de demanda. Será distribuido de oficialías de registro civil y calificadoras, así como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La demanda puede ser presentada de la siguiente manera, cubriendo con estos aspectos que mencionaré. 1. Receptor de la violencia familiar. 2. Cualquier miembro de la violencia familiar. 3. Cualquier persona que tenga conocimiento de la violencia familiar. Y 4. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cómo se debe de presentar? ¿Y qué debe contener? El escrito de demanda deberá de contener lo siguiente: el juzgado ante el cual se promueve. 2. La naturaleza del procedimiento que insta. 3. Nombre y domicilio del que interpone la demanda en los supuestos de las fracciones 1 y 2 de los artículos anteriores. 4. Nombre y domicilio del receptor de la violencia. 5. Nombre y domicilio del generador de la violencia. 6. Relación que existe entre el receptor y el generador de la violencia. 7. Narración de los hechos o de los acontecimientos de la violencia familiar. 8. Ofrecimiento de las pruebas conducentes a acreditar su demanda. 9. Protesta y firma del que interpone la demanda o del receptor de la violencia. Para finalizar, terminaré con un ejemplo. Cualquier integrante que sufra esta violencia familiar, en este caso si es el hijo que es el receptor y la mamá generadora de la violencia, que en este caso puede ser psicoemocional, verbal o inclusive física,
se apegará acorde a los artículos que he mencionado. Si el hijo es mayor de edad, debe de ser escuchado y tomado en cuenta su madurez y su capacidad. Acorde con ello, tiene estos procedimientos que se llevarán a cabo en la violencia familiar que he mencionado. Y pues hasta aquí terminaría con mi tema del procedimiento de violencia familiar. Espero que sea de gran expectativa y muchas gracias.